Hola queridos hermanos, hoy quiero traerles un tema, la ley de Dios. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos que Dios escribió 4 veces su ley. La primera vez, según Éxodo 31:18, lo escribió y lo escribió en tablas de piedra su ley, diciendo, ¿no? Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿no? El decálogo fue escrito ahí. La segunda vez lo escribió en la pared, cuando vino un juicio sobre Belsasar. Eso lo encontramos, queridos hermanos, en Daniel 5, en todo el capítulo. Si leemos ahí con la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento sobre las Escrituras, vamos a ver allí cómo Dios escribe en la pared, diciéndole en un juicio a Belsasar de lo que le iba a pasar, ¿no? Y ahí vean un temita, una parte, ahí vean en la segunda escritura de Dios que escribió en la pared, donde habla de lo bueno y lo malo. Tenemos que ver en cuenta que el mal es transgresión de la ley, queridos hermanos. Si una persona dice ahí en la Biblia que no es buena, es aquella persona es la que transgrede la ley de Dios. Vamos a ver eso. La última noche de Babilonia, cuando los medopersas conquistaron Babilonia, apareció una escritura en la pared mientras Belsasar estaba bebiendo el vino de los vasos sagrados. Bueno, ahí los vasos sagrados pues fueron traídos desde Jerusalén, ¿no? Y donde el Belsasar estaba tomando lo sagrado, lo estaba tratando los vasos sagrados como vasos inmundos. Es otro tema que vamos a ver en cuanto a lo que es sagrado y lo que no es sagrado para Dios, ¿no? Dios escribió porque, y dijo, ¿no? Porque hasta allí llegó el mayor imperio de la historia del imperio babilónico, ¿no? Quiere decir que cuando Dios escribe algo, nadie puede borrar ni alterar. ¿Sabían que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes? Había leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales, leyes rituales y también la ley moral. De todas esas leyes que tenía Israel, solamente la ley moral o la ley de Dios, la ley que fue escrita por el dedo de Dios fue el decálogo. El resto Dios lo encomendó a Moisés que lo escribiera. Y eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Más de 600 leyes que fueron escritas por Moisés. Y eso vemos que las leyes de Moisés fueron puestas al costado del arca del pacto, más los 10 mandamientos o el decálogo escrito por el dedo de Dios fue puesto dentro del arca del pacto. Entonces, la tercera vez que aparece en la Biblia que escribió su ley, lo vemos en Jesucristo, ¿no? Eh, que no lo escribe en piedra, sino en el suelo, cuando sus pies le traían, ¿no? a una mujer adúltera para que fuera apedreada. Jesús escribió en la tierra los pecados de las personas. Dijo que aquel que no tenía pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Todos fueron acusados por su propia conciencia, porque en el suelo también estaban los pecados de ellos. Entonces, ¿por qué Jesucristo escribió en la arena? Porque si escribes en la arena, el perdón es como la brisa, que borra todo y cubre todo. La cuarta vez que encontramos que a Dios, que escribiendo según Hebreos, dice que Él escribió, Él escribió su ley moral en el corazón, en nuestra mente, ¿no? Y en eso consiste el nuevo pacto, que ya no está escrito más la ley de Dios en tablas de piedra, sino ahora en el corazón o en la mente del ser humano. Muchos piensan que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Quiero que notemos que más allá de una creencia o pensamiento humano, vamos a ver que no existe gobierno sin ley. Imposible que un gobierno humano no tenga ley. Quiere decir que el gobierno de Dios, divino y perfecto, también tiene ley. Que la ley da orden, o sea, forma un orden entre los seres humanos y una armonía entre seres humanos. Unos piensan que uno es más libre mientras más leyes rompe. Y la verdad es que mientras más leyes rompes, más esclavo te haces del pecado. Y siempre hay consecuencias en cuanto al rompimiento de esas leyes, ¿no? No existe transgresión si no existe ley. O sea, quiere decir que no existe pecador si no existiera ley. Para que una persona diga que es un pecador, que se reconozca a sí mismo que es un pecador, es porque hay una ley que Él rompió, y esto se ve hoy en día, a pesar que Jesucristo ya murió por nuestros pecados
Sí lo hay, sigue viendo para que la gracia de Dios los salve. Queridos hermanos, la ley protege tu libertad y la ley es como un protector al ser humano. Si bien es cierto, te condena, pero también es buena. Te dice que si estás mal, protege la integridad. Si vamos a la Biblia, Dios escribió su ley con su propio dedo, lo cual es una ley basada en 10 principios o mandamientos. Si leemos uno de ellos, vemos que un principio es aquel que es universal y eterno. ¿No? Un principio, por ejemplo, el mandamiento no matarás, por más que tú seas de otra cultura o de otra religión, no matarás, es para todo el mundo. No van a aceptar eso. También tenemos un honra a tu padre y a tu madre, que también se ve universalmente, ¿no? Los ritos de Moisés fueron favorables también en su tiempo. O sea, hay ritos de Moisés, también hay las leyes mosaicas que fueron creados, o sea, fueron escritos, ¿por qué? Por la maldad de la persona, por la transgresión de la ley, o sea, por el pecado. Por el pecado salieron los ritos de Moisés, las leyes de Moisés, ¿no? Que los ritos de Moisés apuntaban a Cristo como cordero inmolado, ¿no? Que más adelante Cristo iba a venir por morir por nuestros pecados, ¿no? Ahí tenemos también, como vemos, ¿no? Que tenemos que si había una mujer adúltera, tenían que apedrearla, ¿no? Y vemos más cosas, ¿no? Que están dentro de la ley de Moisés. Pero estas leyes fueron creadas por causa del pecado que entró al mundo. Pero el decálogo es uno de los principios universales y eternos, ¿no? Y algunas personas piensan que el decálogo, o los 10 mandamientos, comenzó desde el Sinaí, lo cual es incorrecto. Si vemos en las escrituras, cuando Dios dijo, Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? La pregunta es, ¿por qué Caín huía de la presencia de Dios? Porque él mismo sabía que había quebrantado la ley no matarás. Si no hubiera ley, Caín no tendría por qué sentirse culpable, si no hubiera ley. Pero lamentablemente sí se sentía culpable porque había transgredido la ley de Dios. ¿Recuerdan a José? Cuando José fue tentado en la casa de su señor Putifar, donde la mujer de Putifar le dijo, ven y duerme conmigo. Eso lo vemos en Génesis 39:9. José le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces vemos la palabra mal o maldad es transgresión de la ley, queridos hermanos, ¿no? La palabra bueno o mal, malo, bueno, malo. Por eso dice que Dios solamente es bueno, ¿no? Porque Dios es eterno y glorioso, porque está en armonía con los 10 mandamientos y es santo, ¿no? Entonces vemos cómo José sabía que eso era pecado, si supuestamente no había ley, si supuestamente la ley recién se escribía en el monte Sinaí con Moisés. Entonces vemos, ¿no? Que la ley existía antes del pueblo de Israel. En Génesis 26:5 nos dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que Abraham no era judío. O sea, la ley que Dios escribió no es nueva, queridos hermanos. Es una ley que ya existía. Entonces vemos que la ley fue dada para la humanidad. Entonces Dios escribió su ley porque el pueblo de Israel había olvidado su ley porque estaban cautivos en Egipto por más de 400 años. Entonces vamos que la ley nos relaciona con nuestro Dios y con nuestros prójimos, ¿no? Y vemos que el diablo está en contra de la ley de Dios porque él quiere romper esa relación y muchas personas no quieren oír la ley, solo quieren oír las parábolas de Jesús. Algunos quieren escuchar misericordia, pero no quieren hablar de juicio de Dios. Algunos quieren escuchar el perdón, pero no quieren hablar de ley. Entonces debemos oír la palabra de Dios completo. Y queridos hermanos, la ley y la gracia nunca fueron enemigas, por decirlo así, porque la gracia de Dios nos salva. Por gracia de Dios nosotros somos salvos. Pero también hay que decir que la gracia que salva es la gracia que transforma. Si perdón, yo no guardo la ley para salvarme, porque si yo diría eso y yo pienso así, ese sería legalismo. Nosotros guardamos la ley porque
que la gracia de Dios o de Jesucristo nos transforma mi vida y pone mi vida en armonía con su palabra, que es la Biblia. La evidencia que una persona vive en gracia, está en gracia de Dios, es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.